Hola, ¿qué tal amigos? Este es el canal de Yo Android. Bueno, esta es la parte 2 de este video de mi viaje a China. Para quienes no hayan visto la parte uno, la voy a dejar por acá en una tarjeta. Entonces, les cuento cómo fue el proceso, les resumo para quienes vean este video pues por primera vez. Básicamente les cuento mi experiencia en un viaje a China que tuve, que fue totalmente gratis, como les digo, mientras estudiaba ingeniería de sistemas. En términos generales y en resumen, pues el viaje lo gané presentando lo que fue una propuesta, un proyecto usando inteligencia artificial para mejorar un proceso en la agricultura acá en Colombia. Entonces el proyecto fue seleccionado como uno de los 10 mejores a nivel de Colombia. Uno de los premios pues era el viaje a China, capacitación en redes 5G e inteligencia artificial. Además de eso, pues la posibilidad de trabajar con Huawei. En el anterior video les había contado cómo fue el proceso, cómo fue que hice el proyecto, cómo gané el premio y cómo viajé a China, cómo estuvimos 2 semanas aproximadamente en Pekín o Beijing. Y luego de eso fuimos otras 2 semanas a lo que es Shenzhen, que es una de las ciudades, por así decirlo, más innovadoras de China. Ahí habíamos quedado, entonces les contaré cómo fue en esencia la experiencia en Shenzhen. Les había comentado que es una ciudad pues muy innovadora, ahí es la cuna de la tecnología, por así decirlo. De hecho, en esa ciudad fue donde nació Huawei, que es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de China. De hecho, muchas personas a Huawei lo conocen simplemente por el tema de los celulares, pero en realidad Huawei es más fuerte en el tema de redes e infraestructura de tecnología. Es decir, para el tiempo que yo fui a China ya estaba desplegada la red 5G a cargo de Huawei. Y de hecho ese fue uno de los motivos por el cual se empezó, se empezó la enemistad entre Estados Unidos y China, pues aparte de otros motivos económicos, pues también estaba el tema de que Huawei logró adelantarse en el tema de la red 5G a Estados Unidos. Pero bueno, dejando de lado este tema, las 2 semanas que estuvimos en Shenzhen, pues en esencia fueron capacitaciones, fue clase en la Universidad de Huawei. De hecho, Huawei, como les digo, es una empresa gigante en China, es por así decirlo una de las empresas más poderosas. Entonces ellos tienen pues su propio complejo de apartamentos para sus empleados, tienen su propia universidad, tienen sus propios restaurantes. De hecho, tienen un sector que, por así decirlo, podría ser que es como una ciudad, que es solo de Huawei. Ahí están los empleados, hay apartamentos, ahí mismo ellos viven. Tienen restaurantes de todos los países porque Huawei pues es una empresa internacional. Entonces, eh, en ese complejo o en esa, por así decirlo, mini ciudad, uno encuentra restaurantes de todos los países. Entonces nosotros entrábamos creo que a las 9 de la mañana a clases y lo curioso, no sé si en el anterior video lo había mencionado, es que en China, tanto en las clases que vimos en la Universidad de Huawei como en las clases de mandarín que vimos en Pekín, los descansos son cada 50 minutos, es decir, allá se ve clase 50 minutos, 10 minutos se descansa y luego se regresa otra vez a clase. Esa es como la metodología que ellos utilizan. Entonces, como les digo, nos dieron capacitación en redes 5G y nos dieron capacitación en inteligencia artificial. El tema con esto es que, por ejemplo, cuando estábamos en Pekín, pues estábamos más activos, el cuerpo estaba muy activo porque estábamos constantemente visitando monumentos, caminando todo el día, entonces uno no siente el cambio de horario. Ya cuando llegamos a lo que fue Shenzhen, allá pues la mayoría del tiempo nosotros la pasábamos estudiando, es decir, todo el día sentados. Y ahí es cuando el cuerpo se empieza a dar cuenta que está en el horario incorrecto, es decir, mientras nosotros veíamos clase, se suponía que deberíamos estar durmiendo. Y mientras nosotros dormíamos se suponía que deberíamos estar despiertos. Nuestro reloj biológico, nuestro reloj, por así decirlo, estaba completamente al contrario. Entonces a nosotros nos dio demasiado duro, o sea, porque estar sentado recibiendo clase a las, qué sé yo, en nuestro horario, que serían las 2 3 de la mañana y allá en China eran las 3 4 de la tarde, pues el sueño empezaba a atacar fuerte. Y resulta como tema curioso también que el café que venden en China no es el mismo café que uno toma por ejemplo acá en Colombia. El café de allá era muy suave, nosotros le echábamos papeletas completas de café a nuestros termos. E igual no hacía nada, o sea, nosotros nos tomábamos ese café como si fuera a tomar agua, o sea, no nos hacía nada porque no sé si es porque teníamos tanto sueño o porque el café allá era más suave. Otra de las cosas interesantes de China en general, como yo les había mencionado, que pues la mayoría de autos eran eléctricos, también está el tema de las motos. De hecho, en China hay muchísimas motos, pero son motos eléctricas.
Entonces es muy común que no sé cómo hacen para no estrellarse entre ellos, son demasiadas motos, o sea, uno puede ir caminando por un andén y siente que le pasa echando viento una moto y ellas se encuentran así. Nunca había un accidente de motos, no sé, los chinos son súper ágiles para este tema de manejar motos, porque ellos se suben por los andenes, van por las calles y todo, y las motos de ellos son chiquitas. Pues la contextura también de los chinos es diferente a la de nosotros. Los chinos tienen una estatura más o menos máximo, qué sé yo, 1,65, un promedio de 1,60. Y ellos pues son más delgados que nosotros, entonces las moticos de ellos son pequeñitas y son eléctricas. No sé si en el anterior video les había mencionado que pues este programa está disponible en casi todo el mundo. Entonces para la fecha en que nosotros fuimos a China, pues habían 3 países más con el mismo programa, es decir, otras 30 personas. 10 de Senegal, 10 de Turquía y 10 de Arabia Saudita. Entonces tuvimos la oportunidad de interactuar también con esta gente de Arabia Saudita, que pues son unos bacanes, contrario a las creencias y a todo el estigma que se tiene pues debido a las películas. Lo mismo obviamente ellos pensaban de nosotros los colombianos, por ejemplo, o sea, para nadie es un secreto que Colombia no es que tenga muy buena fama y las series y narconovelas pues no es como que nos hayan hecho la mejor publicidad en el exterior. Entonces las personas de Turquía, la gente de Arabia Saudita, imagínense que conocían a Colombia por las novelas de Escobar el patrón del mal. De hecho había un árabe que aprendió a hablar inglés, perdón, había un árabe que aprendió a hablar español viendo Escobar el patrón del mal. De hecho no creímos que esta gente se fuera a integrar como tan bien con nosotros los colombianos de hecho fue uno de de los países que más se integró con nosotros porque tienen como a pesar de de su religión como tan estricta, pues son personas re bacanas. Ah, bueno, también pues tuvimos espacio allá en Shenzhen para visitar por así decirlo, como el centro de la ciudad, donde está toda la parte tecnológica, donde venden todo tipo de tecnología, ya sea tecnología china desechable o tecnología de calidad. De hecho, este bafle que está por acá, de hecho, este bafle que ustedes ven acá lo compré allá en China, súper económico. Pues no es como no sé si podrán ustedes contemplar la calidad. No es como los baffles así de esos chafas que uno compra en el centro de la ciudad que esto es plástico, no, esto es como aluminio, si ustedes podrán ver cuando lo muevo. Y es bastante pesado. Pues eso fue lo único que me llamó la atención de allá. Habían temas, habían otras cuestiones como drones, bastante económicos, sino que el lío es que los aviones pues no dejan llevar implementos que tengan una batería que supere, creo que son los 4000 miliamperios, algo así. Entonces por eso no quise comprar ni drones, ni ese tipo de juguetes extraños, robots y todo ese tipo de cosas así extrañas que uno no conseguiría acá en este lado del mundo. Igual, por este tema de la globalización, todo lo que yo vi allá en el centro de Shenzhen, pues básicamente uno lo puede conseguir acá Creo que se me escapan muchas cosas por contar, pues estuve cerca de un mes allá en China. Para los que quieran saber más a detalles de este tema, en el directo que hice hace poco, por acá también les dejo la tarjeta, van a los últimos 40 minutos de ese directo y ahí explico más detalles de cómo fue el viaje a China. Y bien, creo que eso fue todo, o sea, es como contarles la experiencia que uno puede, este tipo de cosas. Y cuando uno estudia ingeniería de sistemas o este tipo de carreras relacionadas con la tecnología, es muy común que pasen este tipo de cosas, o sea, no es como que yo sea un caso excepcional. La mayoría de mis compañeros visitaron o salieron del país en algún momento de la carrera, ya sea por concursos, ya sea porque se fueron a hacer intercambios, ya sea porque se fueron a hacer prácticas fuera del país, etcétera, etcétera. Es decir, en esta industria es muy común que uno pues viaje. Si te metes en la universidad en alguna competencia, competencias de programación, si te unes a algún club, cualquiera de estas cosas pues te da la posibilidad de viajar, en el caso de las personas que les gusta viajar. Y la mayoría de estas cosas, como les digo, son completamente gratuitas. Las empresas de tecnología pues son empresas que tienen mucho dinero, es una industria bastante sólida. Entonces, para regresarnos, el tema es que el vuelo no salía de Shenzhen, sino que salía de Hong Kong. Para quienes no sepan del tema, Hong Kong está dentro de China, pero no pertenece a China, es decir, se rigen por unas leyes diferentes. En ese tiempo que en ese tiempo que nosotros estuvimos en China, el tema es que en Hong Kong estaban en un tema de protestas
porque China quería reclamar a Hong Kong y hacerlo parte de China, pero pues Hong Kong no quería ser parte de China. Entonces había muchas protestas. Uno de los planes era que nosotros pudiéramos conocer también Hong Kong durante un día, pero por este tema de protestas, pues por este tema de protestas no nos quisieron llevar porque la empresa, pues Huawei como tal, era responsable de lo que nos pasara. Entonces dijeron que no se iban a arriesgar a lo que nos pasara. Obviamente para un latinoamericano una protesta es como un día de campo, o sea, acá vivimos en medio de protestas. Pero pues ellos dijeron que no. Así que terminamos viajando a Hong Kong en la noche y llegamos al aeropuerto de Hong Kong y de Hong Kong salimos hacia París. ¿Por qué París? Porque como les digo, el viaje es extremadamente largo, o sea, son 25, 24 horas desde Shenzhen hasta Bogotá. Entonces hicimos una escala en París y teníamos un tiempo de más o menos 12 horas entre el otro vuelo que regresaba de lo que era París hacia Bogotá. Entonces tuvimos la oportunidad también de visitar París, de visitar la Torre Eiffel, de visitar algunos museos y el Arco de la Libertad, creo, y todo este tipo de cosas de París. Pues tuvimos todo el día completo, así que ese fue como uno de los bonus o una experiencia pues bastante interesante también. O sea, nosotros no íbamos, o sea, ya nosotros no teníamos en la mente eso, era suficiente con conocer China. Y además de eso, pues tuvimos el bonus de también poder conocer todo este tema de París, que para mucha gente es el sueño de ellos llegar a conocer París. Yo siempre lo he mencionado en todos los videos, o sea, yo estudié ingeniería de sistemas, pero no es que sea un genio ni para las matemáticas, ni para la programación, ni nada de eso. Es más de disciplina. Me considero un estudiante me considero una persona a nivel académico muy promedio, como cualquier persona mortal que decide estudiar una carrera de estas. No es el tema de que simplemente no es el tema de que simplemente estas cosas le pasan a gente muy inteligente o personas que por así decirlo tienen suerte, no, es más de disciplina, como les digo. Y bien, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, regálenme un like, si no se han suscrito, suscríbanse al canal.